Bienvenidos. Esta noche estamos transmitiendo nuevamente la palabra de Dios. Dios ha puesto en nuestro corazón compartir el mensaje y queremos tomar como tema esta noche: el justo por la fe vivirá. Ese será nuestro tema. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y versículo 17 así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué tremenda palabra. Vamos a orar esta noche para iniciar nuestra meditación de la palabra del Señor. Te damos las gracias esta noche, Padre amado, muchas gracias, porque tú nos permites poder abrir tu palabra, poder estudiar tu palabra, Señor, ser edificados, alimentados, nutridos por esta palabra. Señor, esta es una verdad que a lo largo de la historia ha ministrado a cada uno de tus hijos. Señor, tanto los profetas del Antiguo Testamento como tu pueblo en el Nuevo Testamento ha sido ministrado por esta verdad. A lo largo de la historia así ha sucedido, Señor. Aún en el tiempo de mayor oscuridad, como en el tiempo de Martín Lutero, tú le diste esta verdad. Le revelaste esa palabra. Mas el justo por la fe vivirá. Hoy te pedimos que por favor ministres nuestra fe, nuestro corazón. Ministres nuestro espíritu, alma y nuestro cuerpo. Y Señor, aprovechamos también para orar por cada uno de los hermanos en sus lugares, en el hogar o en el lugar donde se encuentran. Te pedimos que por favor puedas ministrar, bendecir, fortalecer y puedas proteger a tu pueblo, Señor, en medio de la situación que estamos viviendo. Oramos también por cada una de las personas que pudieran estar atravesando cualquier tipo de enfermedad, Señor. Y te pedimos que por favor tú obres y traigas sanidad a los cuerpos. Trae salud a los cuerpos, Señor. Oramos también por aquellos que están siendo agobiados en su estado emocional y te pedimos que traigas liberación. Trae liberación, Señor, a los cautivos. Tu liberación, Señor, por tu palabra. De igual manera oramos por las personas que están debatiéndose entre la vida y la muerte, Señor, porque han sido infectados por el COVID-19. Hoy te suplicamos que por favor tú llegues hasta donde se encuentran, allí en el hospital, y que pongas tu mano, Señor, y traigas sanidad. Sana nuestra tierra, Señor. Sana, Señor, por favor. Trae sanidad, pero trae salvación y vida eterna también, Señor. Ponemos en tus manos también aquellos que están trabajando precisamente en la línea de defensa, Señor. Médicos, enfermeras, policías y demás organizaciones, personas que están allí, Señor, en esa primera línea de defensa. También los ponemos en tus manos y te pedimos que tú les guardes. Señor, protégeles, cuídales y ayúdales, Señor. Padre, ponemos en tus manos la vida de nuestros gobernantes. Oramos, Señor, por el presidente, el gabinete de gobierno y también por los diputados, no solo de nuestro país, Señor, sino también en los diferentes países del mundo. Porque en este momento, Padre, los corazones están puestos de manifiesto
las intenciones de los corazones, las motivaciones son puestas en evidencia. Hoy oramos y te pedimos que por favor tú les ayudes para que tomen las decisiones sabias, justas, equitativas. Señor, las decisiones conforme a tu voluntad y bajo tu temor santo. Todo te lo estamos suplicando en el nombre de Jesucristo. Y ahora también oramos, Señor, que tu palabra nos sea impartida, nos sea ministrada por tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, te lo estamos suplicando esta noche. Amén y amén. Romanos 1:17 decíamos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es nuestro tema esta noche, el justo por la fe vivirá. Y esta es la primera parte de este mensaje. Esperamos desarrollarlo concluirlo en otra oportunidad. Pero hay algunos aspectos que quiero compartir. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la fe? Yo lo resumo en dos cosas: certeza y convicción. De acuerdo a lo que dice Hebreos en el capítulo 11 y el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es interesante porque en el Nuevo Testamento griego, al traducirlo directamente de allí, este versículo se traduce de esta forma: fe es la escritura de propiedad de las cosas que se esperan. ¡Qué tremendo! Fe es la escritura de propiedad de las cosas que se esperan. Se me ocurre, por ejemplo, como cuando uno tiene en sus manos una propiedad o la escritura de una propiedad. ¿Cómo demuestro que yo soy dueño de una propiedad? ¿O cómo demuestra una persona que es dueña de una propiedad? Hablemos de una casa, hablemos de un terreno, lo que sea, una hacienda. ¿Cómo lo demuestra? Bueno, es cuando tiene las escrituras en sus manos. Esas son las escrituras de propiedad. Mire, las personas, por tranquilidad, suelen comprar un seguro de vida. Eso no lo va a disfrutar la persona que lo está comprando, sino que es un seguro de vida para que cuando esta persona fallezca, sus beneficiarios puedan recibir lo que se establece ahí en ese seguro. Vamos a decir una cantidad de dinero. Pero esa persona sabe que no lo va a recibir. Pero tiene la certeza de que lo que allí le han puesto por escrito, lo van a cumplir. Tiene la convicción de que las personas que él ha nombrado como beneficiarios van a recibir lo que se ha establecido en el contrato. Ahora, por supuesto, él no va a poder verificar, no va a poder certificar o comprobar que eso va a ser así. Bueno, así es la fe. Esa es la fe. Que aunque no veamos las cosas, tenemos la certeza de que van a ocurrir. Tenemos la convicción de que así será. Y bueno, ¿cuál es la escritura de propiedad? La palabra de Dios. Bendito sea Dios. Tenemos la fe. Gracias a Dios. Entonces la fe es el fundamento para la esperanza y la prueba convincente de las realidades que no vemos. Pero tenemos esa esperanza y tenemos esa convicción de que va a ser una realidad. Por supuesto,
hablemos de un tipo de fe. Por ejemplo, hay una fe natural. Algunas personas tienen esa fe natural. De hecho, cada persona actúa en base a eso. Pero, por supuesto, puede ser una persona que en términos espirituales no lo crea. Un ateo tiene sus propias convicciones. Porque yo tengo mi propia interpretación de los hechos, porque en el libro de los Salmos dice que el necio dice en su corazón. Pero bueno, eso dejémoslo para otra ocasión. Pero, por ejemplo, un científico tiene fe de los principios de la rama de la ciencia en que él se ocupa. Interesante. Pero no tiene fe cuando uno le comparte la palabra. Muchas veces, por supuesto, que hay científicos cristianos, y gloria a Dios por ello. Pero ¿cuántos científicos? Yo recuerdo que en una ocasión me presentaron una persona, asistió a una de nuestras clases de Instituto Bíblico, compartimos la palabra y lo hicimos con fe, lo hicimos con convicción, con esperanza, con certeza. Y esta persona me decía, son buenos argumentos. Digamos, parafraseando las palabras, sí, son buenos argumentos. Es bonita la exposición, pero yo sigo siendo ateo. Interesante. Tremendo. Pero son personas que se destacan en su campo y creen en lo que están haciendo, tienen sus propias convicciones. Como las tiene, por ejemplo, un granjero o así le dicen en otros países, en nuestros países, un agricultor. ¿Verdad? Un agricultor tiene la fe, la certeza, cuando prepara el terreno y cuando siembra la semilla, esperando que, así como lo ha hecho en años anteriores, por cierto, ya estamos entrando en esa época, en esa etapa de siembra en nuestro país, y entonces, así como ha sucedido en años anteriores, él tiene la fe, tiene la confianza, tiene la certeza de que va a obtener un fruto, de que va a obtener una cosecha. Y óigame, tiene tanta fe que él espera una buena cosecha. Sin embargo, muchas veces cuando se le comparte los principios de la palabra de Dios, no los cree. Estoy hablando de este tipo de fe, que existe de forma natural, ¿verdad? Así que podemos decir que la fe en la estabilidad de las leyes naturales que gobiernan el universo constituye el fundamento para los planes y las actividades del ser humano. ¡Qué tremendo! Escuche esto. La fe en la estabilidad de las leyes naturales que gobiernan el universo son el fundamento para los planes y las actividades del ser humano. Y de hecho, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, en los versículos 5 al 7, Salomón lo declara de esa forma. Y lo voy a leer en una versión diferente. Pero en esta versión, lo voy a leer, dice: el sol también ha salido fulguroso, y el sol se ha puesto, y viene jadeante de su lugar, de donde va a salir fulguroso. El viento va hacia el sur y da la vuelta en movimiento circular hacia el norte. Él va girando, y girando de continuo en forma de círculo. Tenga la idea, alrededor de la Tierra. Y sin demora vuelve el viento a sus movimientos circulares. Todos los torrentes invernales salen al mar. No obstante, el mar mismo no está lleno. Al lugar para donde salen los torrentes invernales, allí regresan para poder salir.
Aquí nos habla de tres cosas. El sol, nos habla también del viento y nos habla también de la lluvia. Elementos fundamentales que le ayuden al ser humano para desarrollar las actividades en el día a día. Y entonces tiene la fe en eso. Es una fe natural. Así que, resumiendo esta parte de la fe natural, se basa en pruebas concretas. Y Romanos 1:20, capítulo 1 y versículo 20, creo que nos da una descripción precisa de este tipo de fe. Porque es la creación visible dando testimonio de la existencia de un creador, que es Dios. Dice este versículo, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí está. En resumen, el ser humano no tiene excusa, porque la creación misma le da testimonio. Pero dejemos a un lado ya este tipo de fe natural, y regresemos a nuestro versículo base, que dice, en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe del justo es diferente. ¿Por qué? Porque ya trascendió de la esfera natural y tiene como fundamento la veracidad de la palabra de Dios. El creyente, cuando recibimos a Cristo y comenzamos nuestra carrera de fe, cuando comenzamos nuestra caminata de fe, en la senda de justicia, trascendemos y vamos entendiendo entonces que hay una fe que es mayor y esa fe proviene de Dios. Y entonces uno aprende a fundamentar la fe en el principio de la palabra de Dios. La fe que se fundamenta en esto. Ahora, por supuesto, estoy hablando que comienza en el Logos. Este libro es el Logos. Es el conocimiento general de la palabra de Dios. Pero hay que entender que esto me sirve para la comprensión, para entender. De hecho, así lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. Y dice en el versículo 3 que por la fe entendemos. Y ahí usted puede seguir leyendo además el resto de este versículo. Pero dice que por la fe entendemos. Así que, mis amados hermanos, mire, yo creo que a mí me sucedió como a muchos hermanos en Cristo les ha sucedido. Nacimos en una religión, en la religión de nuestros padres, una religión tradicional. En nuestros pueblos latinos, donde heredamos la religión que trajeron nuestros conquistadores, los españoles, heredamos esa religión. Entonces, nacimos allí, crecimos allí. Y de hecho, llevamos a cabo algunos ritos y algunas ordenanzas de esa religión. Yo lo hice. Pero a los 19 años, yo no, aunque había practicado muchas cosas de esa religión, yo no había leído una Biblia. Fue hasta los 19 años que yo conocí a Cristo. Y a mí me dijeron que yo tenía que comprar una Biblia y comenzar a leerla. Y hermanos, qué bendición comenzar a leer. Era un mundo distinto para mí, era un deleite. Yo recuerdo, mis amados hermanos, la primera Biblia que yo compré. Mire, muchas páginas no solo quedaron marcadas
y subrayadas, sino que quedaron impregnadas con algunas lágrimas que cuando yo leía en agradecimiento al Señor por lo que Él había hecho, lo que estaba haciendo, por lo que Él se había manifestado en mi vida, caían sobre mi Biblia. ¡Qué bendición! Entonces comenzamos a poner el fundamento de la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, esto inspira, o esta palabra inspira confianza. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que hubieron promesas que Dios hizo y que las hizo realidad. Y quiero leer del libro de Josué en el capítulo 23 y el versículo 14. Josué hace una declaración tremenda aquí. Y él dice así: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues, y aquí comienzo a subrayar, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. ¡Qué tremendo! Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. ¡Qué tremendo, mis hermanos! Josué había dedicado su vida, bueno, parte de su vida la tuvo en Egipto como un esclavo, pero después, el resto de su vida, yo considero que fuera como unas 2/3 partes de su vida, o un poco menos, él la dedicó a escuchar la palabra de Dios. Primero porque él estaba cerca de Moisés. Él no se apartaba. Él comenzó a servirle a Moisés. Y de Moisés él comenzó a recibir la instrucción. Comenzó a recibir el ejemplo. Pero comenzó a recibir también la palabra. Ahora que él está para partir a la presencia del Señor, él reúne al pueblo y está diciéndoles esto: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¡Qué tremendo, mis hermanos! Poder confiar en el Señor. Poder confiar en su palabra, en sus promesas. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para arrepentirse. Él no es hombre para mentir. Y no es hijo de hombre para arrepentirse. Tremendo. Pero las promesas de Dios, llega un momento que cuando caminamos en esa palabra y cuando nosotros obedecemos esa palabra, llega un momento donde el Señor nos da el rema basado en esta palabra. ¿Cuál es el rema? Yo siempre digo, yo lo defino así. Es la palabra específica para una persona específica, en un momento específico y en una situación específica. Entonces viene el Señor y nos da un rema. Un rema puede ser una porción de la Escritura donde está la palabra específica para una persona específica, en un momento específico y para una situación específica. Ese es el rema. Y ese se constituye en el fundamento. Por eso es que el apóstol Pablo lo dice, retomando las palabras, por supuesto, de Habacuc. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dice: mas el justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, Dios extrae de acá esas promesas y nos dice: vaya, esta es para ti.
Mire, como ministros necesitamos eso. Yo como ministro necesito ser enviado, necesito ser constituido, pero también necesito ser enviado. Porque entonces yo voy a llevar el mensaje que Dios me da. Entonces yo tengo una visión. Esa palabra se constituye en parte de la visión para el ministerio, para la labor que Dios quiere que yo desarrolle o que cualquier persona desarrolle. Y yo sé que entre nosotros, entre nuestros hermanos, hay muchos que han recibido una palabra. Es una palabra de fe. Es un rema para ellos. Hermanos preciosos. Y yo le escuché a uno de nuestros maestros, es decir, de los maestros de la confraternización, nuestros padres espirituales. Él hizo una declaración en una oportunidad y él dijo: el hombre y la mujer de Dios cuando tiene una palabra, una promesa de Dios, no necesita pelear con nadie, no necesita competir con nadie, no necesita envidiar a nadie, no necesita codiciar lo de nadie. No. ¿Por qué? Porque está confiado en las promesas que Dios le ha dado. Y Dios es fiel. Cuando Dios cumple algo, o cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Dios es fiel. Gloria a Dios por ello. Así que, hermanos, no necesitamos ver a otro ministro como una competencia. Ese es uno de los errores que suele suceder. Pablo lo vivió también. Y él, por ejemplo, cuando habla de la predicación y de los predicadores, él en su carta a Filipenses dice que algunos predican por envidia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque esa no debe ser la motivación para predicar, ¿verdad? Y menciona otras motivaciones, pero, mis amados hermanos, yo no necesito envidiar a nadie, no necesito pelear con nadie. Y aquí me voy a referir y traigo una vez más a mención ese versículo de Hebreos 11:1. En el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así dicen nuestras versiones. Pero en el griego que yo mencioné, dice: fe es la escritura de propiedad de las cosas que se esperan. Es tener la escritura, es tener de parte de Dios la escritura que me da la propiedad. Y que aunque yo no lo tengo, y aunque yo no lo veo, pero sé que Dios lo hará. Sé que Dios lo cumplirá. Y entonces, ahí sí, el justo por la fe vivirá. Oiga, necesitamos fe, mis amados hermanos. Hemos pasado por diferentes situaciones, porque la fe va a ser probada, en definitiva. La fe será probada. Téngalo por seguro que su fe va a ser probada. Dios ha sido bueno y nos hemos mantenido en esta caminata cristiana desde la edad de 19 años. 2 años después yo estaba ya predicando, como pastoreando una iglesia. Tenía 21 años, estaba pastoreando una iglesia sin experiencia, de manera circunstancial. Mi llamado, pues yo lo entendí desde el principio, desde que yo recibí a Cristo. Pero fue ahí cuando comenzamos a pastorear. Y por supuesto yo hablaba de fe, tenía fe.
pero habían ciertos principios que yo no entendía. Pero Dios nos ha traído por una escuela muy personal, por supuesto, como yo sé que les ha sucedido a quienes me están viendo y me están escuchando. Dios así lo hace para poder desarrollar la fe en cada uno de nosotros. Bueno, hace unos años, cuando iniciamos este ministerio, Dios comenzó a tratar un poco más seriamente conmigo o más fuertemente conmigo. Y yo recuerdo que comencé a hablar de fe. Ese fue uno de los temas con los que yo comencé a predicar ya en el ministerio que ahora tenemos. En ese momento nos reuníamos en nuestra casa. Pero yo recuerdo que estaba hablando y yo tenía el conocimiento y tenía los principios. Yo entendía muchas cosas, pero no lo entendía como ahora lo entiendo. Y recuerdo que estuve desarrollando ese tema y un día, después de terminar de predicar, me sentí tan avergonzado. Pero avergonzado, frustrado. ¿Saben por qué? Porque aunque yo había hablado de fe, yo no sentía fe. Dios me hizo pasar por eso. Y entonces hubo necesidad de comenzar a buscar al Señor y preguntarle y entender y estudiar estos principios. Hasta que llegó un momento donde vino el rema de Dios para mi vida. Y Dios comenzó a hablarme acerca de lo que era el propósito de Dios para mi vida. Y entonces, a partir de allí, Dios comenzó a desarrollar la fe. Solo voy a mencionar algunas de las cosas. Por supuesto, en ese momento fue una situación bien difícil. Y por cierto, yo les he compartido esto en algunas ocasiones. La primera vez que Dios me habló y me dio un rema, hermano, yo salí tan feliz, tan contento. Y yo en esa ocasión les dije a los hermanos que yo iba a orar por ellos. Y así lo hice. Yo estaba seguro, tenía la certeza y la convicción. Pero todavía tenía que aprender. Y entonces yo les dije, voy a orar por ustedes. Porque estaban pasando, si no es que mucho, todos, por situaciones difíciles. Cada uno siendo probado. Pero con la fe que yo tenía, yo sabía. Y dije, voy a desatar. Porque pues sí, yo creo que muchos hemos aprendido así. Hay que desatar el poder, la unción, la fe. Hay que liberar. Hermanos, tuve que aprender. Porque en esa ocasión yo oré por los hermanos y comencé a hacer declaraciones. Por eso es que no me gusta. Yo sé que no es así. ¿Verdad? Y entonces yo hice declaraciones y le dije a los hermanos, esta misma semana van a suceder milagros. Y yo lo estaba haciendo con fe. Y lo estaba haciendo porque Dios me había hablado. Era un rema, era una situación. Era una palabra de Dios para una persona específica, en un momento específico, en una circunstancia específica. Hermanos, así que yo tenía fe. Pero lo tremendo fue que las cosas no sucedieron. Porque hay un tiempo. Porque es certeza y convicción. Fe es la escritura de propiedad de las cosas que se esperan. Yo tenía que esperar, pero no esperé. Y así nos sucede muchas veces, porque así somos enseñados muchas veces. Incluso yo recuerdo que en mis primeros pasos, y así fue por muchos años, yo sí lo enseñaba también, y yo les decía, hermano, reclame las promesas. Pero yo no tengo que reclamarle promesas a Dios. ¿Por qué lo voy a hacer? Si yo le reclamo, es como que mi hijo me reclame a mí. Mi hijo me puede
me puede decir y recordar una promesa. Pero si me reclama, creo que me está faltando el respeto. Puede ser que a mí se me olvidó, ¿verdad? Pero si a mí me reclama, yo me voy a sentir mal. Ahora, por supuesto, si yo soy un padre irresponsable, entonces probablemente sí después me va a venir a reclamar por mi irresponsabilidad. Pero déjeme decirle, Dios no es ningún irresponsable. Así que no tenemos derecho a reclamarle a Dios. Pero así nos decían, así nos enseñaron. Y yo también lo enseñé. No había mala intención, pero sí estábamos errados. No. Así que el Señor comenzó a enseñarnos. ¿Verdad? Yo tenía la escritura de propiedad, pero no era el tiempo. Mis hermanos, eso me costó caro, porque es duro esto, pero la gente se nos fue. Porque ellos esperaban que las cosas que yo dije, porque Dios me había hablado, sucedieran. Y sucedieran esas mismas semanas, porque yo así les dije. Después de un mes vino la duda. Entonces Dios ha ido enseñándome. Recuerdo, aquí comienzan las cosas. Recuerdo que una de las cosas, estábamos nosotros orando respecto a la cobertura espiritual, porque por situaciones estábamos buscando esa cobertura, pero se nos habían cerrado las puertas. Y yo tenía testimonio de quién era nuestra cobertura, quiénes serían nuestra cobertura. Entonces, orando, pidiéndole al Señor, recuerdo que un día el Señor me dio un sueño. Y en ese sueño yo me vi construyendo una casa. Habían pasado, creo que 3 años. Ya teníamos 3 años en el ministerio y habíamos orado fuertemente ya. El Señor nos había permitido, pues por lo menos mantenernos. Y en el sueño yo vi que estaba construyendo la casa, yo vi que tenía el diseño de la casa. Y entonces me quedé viendo. Yo estaba dentro de la casa, pero sabía que la estaba construyendo. Y me quedé viendo hacia ella. Y yo dije, ya solo nos falta el techo. Y entonces busqué a aquellos que trabajan en el área de la construcción, es decir, ingenieros, arquitectos, saben que hay un juego de planos, ¿verdad? Y entonces hay uno que se llama el plano de techo. Y yo busqué, bueno, por lo menos cuando yo estudié así era, ¿verdad? Entonces, yo busqué, digo eso porque ahora todo es electrónico, ¿verdad? Busqué en la mesa y revisé los planos que tenía, pero no encontré el plano de techos. Entonces en el sueño vi que había un teléfono en mi escritorio donde había estado viendo los diseños, y entonces tomé el teléfono y pregunté. Y entonces la persona que estaba ahí, que me contestó el teléfono, me dijo, ¿y ya revisaste que todo lo has hecho conforme al diseño? Sí. ¿Conforme a los planos? Sí. ¿Y chequeaste las medidas? Sí. Entonces, ¿solo te falta el techo? Sí, le dije yo, solo me falta el techo, pero no tengo el plano. Y entonces él me dijo, ok, yo voy a llegar para decirte cómo vas a colocar el techo. Colgué el teléfono. Cuando cuelgo el teléfono, tocaron a la puerta. Voy, abro la puerta de la casa que yo estaba construyendo, y cuando abro la puerta, justo el ministro que me había llamado y que es nuestra cobertura, me dijo, vengo para decirte cómo vas a colocar el techo. Hermanos, me desperté y le di gracias a Dios. Y pasó todavía más de un año, pero yo tenía
la certeza y la convicción. Tenían la escritura de propiedad. Y entonces había una serie de situaciones, pero Dios me había dado una palabra específica, una promesa. Entonces solo era de esperar. Y aunque todo parecía lo contrario, hermanos, como 1 año y medio después, quizá, justo sucedió esta persona, el ministro, vino y me dijo, ahora es el momento, te vamos a hacer ministro de nuestra confraternidad. Y así es como yo soy parte de un ministro de la confraternización. Así fueron mis primeros pasos. Dios me comenzó a enseñar. Certeza y convicción. Fe es la escritura de propiedad. Voy a mencionar, porque yo puedo hablar de esto, hermanos, con propiedad, no por ponerme como ejemplo, sino porque de alguna manera el Señor nos ha ido enseñando. Y digamos que nos hemos sometido a los procesos de Dios, a los tratos de Dios y a los tiempos de Dios. Recuerdo, por ejemplo, estábamos comenzando el ministerio, solo uno de mis hijos que sabe tocar guitarra era quien nos acompañaba en los cultos, pero él me dijo, mira, necesitamos preparar gente también. Y entonces vine y les dije yo, hermanos, los que quieran aprender a tocar un instrumento, por favor, y los que quieran ser parte del ministerio de alabanza, quiero que se anoten. Hermanos, casi la mayoría, éramos pocos en ese tiempo, en ese momento estábamos comenzando, pero me acuerdo que 18 personas se inscribieron. Me fui a orar. Y cuando me fui a orar, estuve en la presencia de Dios pidiéndole al Señor, pero mi clamor, mi oración era más o menos así como, digamos, focalizada en esto. Señor, danos músicos para que nos ayuden a ministrar en el tiempo de alabanza. Danos músicos. Reuní a los muchachos, a las personas que se habían inscrito, los cité para un día y a determinada hora y seguí orando. Quería hacer su voluntad. Yo estaba aprendiendo a hacer su voluntad. Por supuesto, cometemos equivocaciones, pero ese ha sido nuestro deseo y sigue siéndolo. Entonces, ese día, cuando reunimos a los hermanos que estaban interesados, vino una palabra de Dios, fue un rema. Yo estaba insistiendo, danos músicos, Señor. Pero el Señor me dijo esa mañana, no pidas músicos. Y yo me quedé sorprendido. Y entonces, Señor, tú sabes que necesitamos músicos, queremos preparar gente, y entonces es necesario que otros músicos puedan. Y entonces el Señor, una vez más, me volvió a decir, no pidas músicos, pide sacerdotes, nacido de nuevo, escuche esto, nacido de nuevo, ungidos con mi espíritu, que puedan presentar el incienso que me es agradable. Mis amados hermanos, necesitamos aprender mucho, por supuesto. No somos nosotros y no pretendemos ser un ministerio de alabanza que digamos que pueda sobresalir. No. Pero la visión en cuanto a la música, en cuanto a la alabanza, es que sea alabanza que se cante y se toque, pero con la conciencia de que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que
Dios se ha encargado. ¿Saben que de aquel grupo no quedó nadie? Yo le dije, por supuesto, y le dije, bueno, vamos, yo estoy orando y el Señor dirá, no quedó nadie, pero alabo a Dios, porque nos ha permitido un grupo de hermanos en Cristo a quienes les estamos enseñando. Un grupo de músicos que les enseñamos y les decimos, Dios quiere hacerlos sacerdotes. Son sacerdotes, son levitas, responsables de llevar el arca en sus hombros. Es una responsabilidad grande. No tenemos que tomar las cosas a la ligera. Y por eso cuidamos el tipo de música, el tipo de instrumento. Cuidamos que las personas que nos van a ayudar en esa área puedan ir desarrollando el carácter de Cristo en sus vidas. Y para la gloria de Dios, de ahí comencé a pedirle al Señor que pudiéramos nosotros formar sacerdotes. Y el Señor nos ha permitido tener una academia de música. Gloria a Dios por ello. Gloria al Señor. Y qué bendición que con ese objetivo y con esa visión podamos nosotros enseñarle a nuestra gente, es decir, a los hermanos, digamos que quieren involucrarse en el área de la música de nuestra iglesia, y hermanos también de las iglesias con las cuales caminamos juntos, y también hermanos que están ahora fuera del país. Gloria a Dios por ello, porque lo hacemos con conciencia. Ningún músico, ningún director de alabanza tiene el derecho de ir a lucirse. Es el culto al Señor. Es nuestro culto racional a Él. Dios nos ha dado la fe. Él lo ha hecho, hermanos. Por cierto, buena parte de los músicos y de los hermanos que nos ayudan son jóvenes. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. También tenemos personas, algunos padres de estos jóvenes, y gloria a Dios por ello. Y aprovecho para decir que mañana tienen su reunión en la plataforma Zoom, y por tal motivo aprovecho también a decir que mañana no vamos a tener transmisión. Queremos, igual podemos hacerlo, no hay problema, pero queremos que mañana las familias puedan dedicarse tiempo, los matrimonios puedan dedicarse tiempo. Así que vamos a suspender mañana la transmisión, y el domingo sí la vamos a tener, siempre a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Continuando, hermanos, cada una de las áreas del ministerio ha sido así. El Instituto Bíblico, Dios me dio una palabra para ello. Pero quizá dentro de todas ellas, voy a seguir hablando, pero dentro de todas ellas, yo puedo decir ahora, bueno, cuando iniciamos la cuarentena, fue una situación complicada para nosotros, porque realmente, ya lo he dicho en otras ocasiones, en cierta manera pues nos tomó por sorpresa. Pero inmediatamente comenzamos a pedirle al Señor qué tenemos que hacer. Por supuesto, lo primero, orar. Y le enseñamos a nuestros hermanos a orar. Es decir, no es que les enseñamos a orar, sino cómo orar en esta situación. Diseñamos una estrategia, y no es que la diseñamos, Dios nos envió o nos indicó la estrategia
para poder orar, para poder interceder en este tiempo de crisis que estamos atravesando, y no solo nosotros. Pero mire, todos los ministerios siguen obrando, siguen operando, todos, sin excepción. Es más, han surgido algunos otros ministerios, como por ejemplo la radio en línea. Y esto porque Dios nos ha dado la fe. No tenemos recursos, hermanos. Nosotros no tenemos ayuda de los Estados Unidos ni de nadie, no. Eso siempre lo digo. Pero hemos podido bendecir a muchos. Y el único ministerio que se nos había quedado o se nos está quedando hasta este momento es la conferencia para pastores. Y me voy a referir a esto porque nuestro ministerio tiene una visión local. Esa es mi primera responsabilidad, por supuesto, como pastor de la iglesia. Pero también tiene una responsabilidad con el cuerpo de Cristo, y los hermanos lo saben. Trabajamos con pastores, con líderes. Y en una ocasión el Señor me dio un sueño. Yo soñé que había un grupo de pastores que andaban buscando un lugar. Yo los veía a ellos preguntando. Entonces me acerqué a ellos para preguntarles qué era lo que buscaban. Y entonces me dijeron: buscamos el lugar donde vienen los ministros de Sion a enseñar. Y entonces yo les dije: mire, ese no es problema, yo los puedo llevar. Y entonces los hermanos: ¿de veras? Sí. Es que queremos escuchar la palabra de Sion. Entonces, así comenzaron las conferencias para pastores. Si no me equivoco, ya son 3 años, más de 3 años, en las cuales el Señor nos ha permitido realizar estas conferencias para poder bendecir. Los ministros de Sion vienen, los maestros vienen y enseñan a los pastores y enseñan a los líderes. Y es una bendición, nos reunimos, nosotros cargamos, tenemos hermanos que nos ayudan. Tenemos hermanos y hermanas que han asumido la responsabilidad porque Dios ha puesto el querer y el hacer por su buena voluntad para bendecir a los pastores. Entonces, hemos estado con eso, con esa carga. Ya es el único ministerio que se nos iba quedando. Tenemos fecha y ya está programada el reinicio de las conferencias para pastores. Pastor Frank Anderson, con una buena disposición, va a compartir la palabra de Dios para los pastores. Ya tenemos, gracias a Dios, con eso funcionando todos los ministerios. Hermanos, carecemos quizá de sabiduría en muchas cosas. Carecemos de recursos, quizás. Carecemos de habilidades, quizá. Pero como esto, más que habilidades, siempre lo he dicho, estamos haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Así que Dios nos ha dado la fe y nos ha dado la gracia para poder hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, sin competir con nadie, sin menospreciar a nadie, por supuesto, no. De hecho, apoyamos a hermanos en Cristo, a pastores. Les hemos apoyado, inclusive en estos días de crisis, hemos apoyado a algunos pastores. La mano izquierda no debe saber lo que la mano derecha hace. Yo solo puedo decirle, a pesar de las circunstancias y a pesar de nuestras, digamos, de nuestras limitantes y de nuestras flaquezas, porque también a veces las tenemos o las podemos tener, a pesar de nuestros errores,
Pero Dios es fiel. El justo por la fe vivirá. Lo estamos viviendo. Vienen días todavía más complicados, pero el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que estamos enseñando también a nuestros hermanos en Cristo de la iglesia. Y por eso los hermanos, cuando los que predican tienen la responsabilidad de traer la palabra, lo hacen con esa conciencia. Solo damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y es por esa razón también que los que escuchan la palabra la reciben con gozo. Cada noche, cada día están pendientes de ello. Las familias reunidas, por supuesto, quizá no todos, pero la mayoría. Y es por eso que los hermanos también están respondiendo con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus oraciones. Porque Dios nos ha dado certeza y convicción. Fe es la escritura de propiedad de las cosas que se esperan. Gloria a Dios por ello. Voy a seguir compartiendo sobre este tema porque hay principios que tenemos que entender. De hecho, solo como un adelanto, las cosas se van a poner más difíciles. En uno de nuestros países de Centroamérica ya legalizaron el matrimonio entre parejas o personas del mismo sexo. Y entonces yo he estado preguntándole al Señor, ¿qué debemos de hacer? Y eso es lo próximo que quiero compartir. Porque el libro de los Salmos dice, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Esa es la palabra. El justo por la fe vivirá. Voy a compartirlo en la siguiente oportunidad. Mientras tanto, vamos a orar y repito, no vamos a tener transmisión mañana, pero será el día domingo a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, donde estaremos conectados nuevamente para recibir la palabra de Dios. Así que vamos a orar en esta oportunidad. Padre, te damos las gracias esta noche en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Señor, por enseñarnos a lo largo de nuestra caminata, Señor. Tú has tenido misericordia y nos has enseñado principios que nos han ayudado, Señor, a entender y a comprender el camino que debemos seguir, el carácter que tú quieres desarrollar y la obra o la labor que tú nos has encomendado. Queremos hacerlo de la mejor manera, Señor. Y te pedimos gracia, humildad para hacerlo, pero también te pedimos la fe necesaria, porque el justo por su fe vivirá. En el nombre de Jesús, guarda a tus hijos, bendíceles a cada uno en sus hogares, a las familias. Te pedimos por favor, Señor, que este tiempo sea un tiempo de búsqueda de tu rostro y de unidad en el seno familiar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.